Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Este es un podcast que hemos realizado con orientación hacia la medicina robótica, con el fin de brindar información acertada a esta temática tan trascendental e importante que se ha convertido en estos últimos años y seguirá creciendo con mayor fuerza e impacto en los próximos años y a futuro. Buenas, queridos oyentes. Acá les habla Martín Cordón, estudiante de segundo año de la carrera de Ingeniería en Sistema de la UTN, Facultad Regional Resistencia, realizando un podcast como trabajo para la materia de Ingeniería y Sociedad. Los dejo acá con mi compañero Matías. Buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Domínguez Matías Jesús, actualmente tengo 20 años, estoy realizando la Ingeniería en Sistemas de Información en la Facultad Regional de Resistencia. Y como ya hemos mencionado anteriormente, abordaremos la temática de medicina robótica, que es algo que estuvo creciendo con mucho impacto estos últimos tiempos, ¿no? Y cada día la gente con el paso del tiempo se pregunta, ¿qué es? ¿Robots siendo médicos? ¿Médicos siendo robots? Y la verdad, gente, que qué mejor resolver nuestras dudas con mi compañero que es un médico recibido. Así que nada, Martín, más o menos quería que empieces a adentrarnos a ese mundo, a esa temática, y te iba a preguntar de en qué consiste la medicina robótica, hacia qué va, qué características tiene y a qué se quiere referir. Hola Mati. Bueno, como había dicho en mi presentación, soy Martín Cordón, pero lo que no mencioné durante mi presentación es que, aparte de ser estudiante del segundo año de la carrera de Ingeniería en Sistema, soy médico especialista en cirugía general. Así que particularmente cuando hablo de medicina robótica, mi cabeza automáticamente piensa en cirugía robótica, no en medicina robótica. Es el campo que sin duda más uso le dio hasta ahora a la robótica, si bien no es el único dentro de la medicina. Ya voy a mencionar otros casos, pero por el momento vamos a desarrollar más este. La medicina robótica no empezó ahora, no empezó hace 5 años, no empezó hace 20. La realidad es que las primeras biopsias con un robot que se realizan en el cerebro, se llaman biopsias estereotácticas, se realizaron en 1985 con un robot llamado Puma 560. Así que estamos hablando básicamente de una tecnología que lleva con nosotros ya 40 años. No es algo nuevo, es más, el mismo robot Da Vinci, que es el más usado a nivel mundial y que es de lo que tenemos acá en la Argentina. Tenemos uno en el Hospital Italiano, uno en el Madariaga, en el Hospital Provincial de Misiones, en la ciudad de Posadas puntualmente. Y hay otro en el Hospital del Cruce y tengo entendido que también uno en el Vizca Churruca. Por el momento se están realizando cirugías con estos robots, están operando, están activos. Y el primer robot que ingresó a la Argentina lo hizo en el año 2008 en el Hospital Italiano. Así que ya el país cuenta con 15 años de experiencia. Somos uno de los primeros países en incorporarlo acá en la región de Latinoamérica. Si bien el mismo robot fue presentado en 1999, quiere decir que en Estados Unidos, Europa y países con una medicina con otro poderío económico ya se viene implementando desde hace más tiempo. Respecto a qué lo que es la cirugía robótica, porque uno automáticamente piensa que baja un robot androide y te opera. La cirugía robótica en realidad no es otra cosa que unos brazos articulados, muy parecido a lo que se hace en cirugía laparoscópica. Requiere de un operador que sea un cirujano especializado en la carrera y que se haya entrenado en la técnica exclusivamente de la cirugía robótica. Es decir, no deja de ser una técnica, así como la cirugía laparoscópica es una forma de operar. Los pasos de la cirugía realmente no cambiaron prácticamente desde hace 150 años, cuando los primeros grandes cirujanos los describieron. Entonces lo único que pasaba es que antes se hacía con grandes incisiones porque la anestesia era mala, se dormían los pacientes con cloroformo, tenían muy malos resultados porque no existía la antisepsia, y con el correr del siglo XX se fue mejorando en todo lo que es antisepsia, anestesia, hasta el día de hoy en que nos permitimos tener un robot que tiene una cámara dentro del cuerpo de una persona, por dar un ejemplo, y brazos articulados adentro, que es lo que lo diferencia de la cirugía laparoscópica. En la cirugía laparoscópica las pinzas no son articuladas y el cirujano está al lado del paciente. En la cirugía robótica, por el contrario, los brazos de los puertos que se colocan adentro del abdomen, el tórax o de la cavidad que se desea operar, están
en un robot que está en un quirófano y el cirujano está fuera del quirófano manipulándolos con un anteojo, generalmente con visión 3D, y únicamente con unos comandos que se le conectan a los dedos de la mano puede mover estos brazos articulados. Respecto a qué es lo que trajo de nuevo, qué ventajas trae la cirugía robótica, más que nada es disminución del dolor porque los orificios son más chicos que la cirugía abierta, pero eso ya lo había traído, a decir verdad, la laparoscopía. Y lo que sí es realmente una ventaja en términos quirúrgicos es el acceso a algunos lugares que por la forma del cuerpo era muy difícil acceder por vía laparoscópica. Un ejemplo, por ejemplo, es la pelvis. La próstata, por dar el ejemplo más útil de la cirugía robótica, o el recto, se encuentran adentro de la pelvis, que es una estructura ósea. Por consiguiente, no se puede expandir, no se puede mover, no se puede de ningún momento de la cirugía estar desplazando las estructuras hacia los costados. Por consiguiente, cuando operamos tanto abierto como laparoscópicamente, corremos con el inconveniente de que los instrumentos con los que operamos nos tapan la visión. Al tener brazos articulados podemos hacer que los brazos entren por los costados de lo que queremos operar y únicamente movemos la punta de los brazos articulados del robot estando dentro de la panza del paciente para poder realizar una cirugía, por ejemplo, de cáncer de próstata. Entonces, en esa clase de cirugías realmente es una ayuda. Pero usar un robot que sale carísimo, movilizarlo para realizar un procedimiento que está altamente estandarizado como una operación de vesícula, realmente es una picardía si no es únicamente para entrenar al equipo operativo en el uso del robot. Porque para empezar a entrenar se hace con técnicas que uno ya aprendió por vía abierta, que ya aprendió por vía laparoscópica y se está queriendo hacer el pasaje a cirugía robótica. Los cirujanos más malos en una forma de decir, más malos al hablar, más pícaros, dicen que la cirugía robótica vino a ser bueno de los que eran malos operando por laparoscopía, porque básicamente la dificultad de la laparoscopía radica en que las pinzas son rectas y no se pueden articular las puntas. Si bien ya están apareciendo pinzas articuladas, la cirugía robótica permite un rango de movimiento mucho mayor y por consiguiente hace que parezca que el cirujano es bueno cuando en realidad lo que es bueno es el aparato. Independientemente de esto, la cirugía robótica sí está realmente avanzando, sobre todo en los últimos 5 años, desde el momento en que se empezaron a implementar las inteligencias artificiales en medicina, especialmente en las áreas quirúrgicas, y se permite que estas inteligencias artificiales aprendan por sí solas, el famoso Machine Learning. De tal manera que uno tiene un robot al cual se le descarga un software para que tenga acceso a Big Data y se le instala una inteligencia artificial con capacidad de hacer Machine Learning, para hablar muy básicamente en realidad. Y el robot, después de unas cuantas cirugías realizadas por los mayores especialistas de cada tipo de área, porque la verdad es que los cirujanos nos especializamos en un área. No operamos todo, si bien el término de cirugía general implica que se puede operar desde la cabeza hasta la pelvis. La mayoría se especializa en cabeza y cuello, en tórax, en abdomen, en cirugía exclusivamente de cánceres, que sería oncológica, en plástica, etc. No abarcamos la totalidad de los campos porque sería imposible realizar todas las técnicas con la fluidez que requeriría para un humano. Pero para el robot no sería imposible, porque una vez que el robot desarrolló determinada cantidad de cirugías, ya logra aprender cómo son los pasos, y no solamente eso, sino que si uno es dirigente y carga los datos de cómo anduvieron los pacientes en el postoperatorio, logra, mediante el algoritmo de cálculo, saber qué maniobras se hicieron y qué maniobras no se hicieron que pudieron haber beneficiado o perjudicado a los pacientes de acuerdo al devenir que tuvieron los casos reales operados con esa tecnología. De tal manera que el robot, después de unos años de entrenamiento con personas altamente capacitadas, está realmente más apto para operar que un cirujano. Hace no más de un año salió el primer artículo científico de una revista médica en la cual se le hacía la famosa prueba de Turing o test de Turing, en el cual se compara a una máquina con el que es considerado el mejor en determinado campo de los humanos. El robot, en este caso, logró pasar por primera vez a un ser humano en una cirugía no guiada por un ser humano, de tal manera que ya existe cirugía robótica autónoma. Sigue siendo dependiente el robot igualmente de que se introduzcan los trócares por un cirujano. Los trócares serían los puertos,
que se maneje y se inicialice el robot, pero una vez adentro uno lo programa y el robot empieza a operar solo. Por el momento se está trabajando en algunas maniobras básicas y no en cirugía completa y el robot todavía no tiene criterio médico lo suficientemente bueno, pero nos ofrece una interfaz gráfica con realidad aumentada en la cual nos permite reconocer estructuras anatómicas que al ojo humano son difíciles de ver mediante, por ejemplo, medición de impedancia de los tejidos o mediante visión infrarroja de los tejidos que a simple ojo humano no existe, de tal manera de no cometer lesiones iatrogénicas, es decir, causadas por los mismos médicos de manera accidental. Y la otra cosa que nos ofrece es la capacidad de la vivencia aumentada, en el sentido de que cuando estamos palpando algo sólido a través de un sensor, nosotros estamos en otra habitación, te repito, el robot está operando en el quirófano, nosotros estamos en una habitación que generalmente está al lado, si bien ya existe la cirugía satelital donde el cirujano puede estar en otro continente. La primera cirugía satelital se hizo hace ya más de 15 años. Los mayores limitantes en realidad son el lag, el retraso que hay entre el envío de la señal y la recepción de la señal, pero con el aumento de la velocidad de internet realmente esto se está supliendo también. Y nos permite de esa manera sentir vibraciones o sentir mayor resistencia en los tejidos cuando los tejidos son más duros. Esta realidad aumentada sensorial también está incrementando el campo de uso de la cirugía robótica. Ahora, cuando nosotros hablamos de robot, no hay que pensar que únicamente el Da Vinci es el único robot que existe. La verdad que existen en este momento ya más de 15 robots que están siendo usados. Incluso hay robots de guerra que se usan, son desmontables y se los pueden transportar para condiciones de guerra, para tratar a los heridos en esas circunstancias. Hay robots que son autoensamblables, en donde un paciente, por ejemplo, traga 15 a 20 partes, el robot se ensambla dentro del estómago, realiza un pequeño orificio en el estómago para entrar a la cavidad abdominal, realiza la cirugía que tiene que realizar en la cavidad abdominal, vuelve a entrar en el estómago, cierra el estómago y se desensambla y se lo retiran a las partes por endoscopía, de tal manera que el paciente fue operado sin necesidad de hacer ningún corte en la piel. Eso ya existe, así como existen brazos articulados parecidos a serpientes que se pueden introducir por orificios naturales como la boca, el ano, la vagina, y se usa más que nada para evitar las cicatrices estéticas. Si bien en medicina siempre la seguridad del paciente está primero, últimamente se le está dando mucho énfasis a la parte estética porque la gente, cuando existe un adelanto en medicina, lo solicita y lo considera como una obligación por parte de los medios de brindársela, siendo que en realidad la mayoría de estos son solamente casos que se hacen puntualmente para demostrar que el robot puede en situaciones ultra controladas, pero no es la regla de que puede hacerlo. Respecto a los otros campos en los que puede usarse la robótica en medicina, la verdad es que se está empezando como enfermeras. Durante la pandemia hubo un caso en Corrientes, sin ir muy lejos, en los cuales se usaron robots muy sencillos que servían para tomar los signos vitales de los pacientes. Eran prototipos, funcionaban mal, obviamente, tienen mucho margen para mejorar, pero ya es un comienzo de cuidados básicos de los pacientes. Ahí estamos hablando de cosas totalmente no invasivas. E incluso cuando hablamos de robótica, hay robots que se encargan exclusivamente de hacer investigación, aunque parezca loco. Están 24 horas al día, 365 días al año, sin quejarse, sin agremiarse, pedir aumento y sin necesidad de ir al baño siquiera, que tiene una precisión envidiable para testear hipótesis, realizar descubrimientos. Y este robot se llama Adán. Los beneficios pueden por ahí pasar desapercibidos ya, pero hace poco realizó el primer descubrimiento no guiado por humanos, de tal manera que si nosotros pensamos que esto es experimental, la verdad es que dentro de poco ya van a colaborar con nosotros y ya lo están haciendo, de hecho. Respecto a la cronología, un poquito para tener una idea, con la robótica se viene trabajando en campos de la medicina desde hace realmente más de 50 años. Simplemente que, bueno, por las partes, los materiales que se estaban usando, obtuvo el mayor aumento de los beneficios en este último tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Martín, muchísimas gracias, excelente información. La verdad que yo también tenía ese concepto erróneo de que la medicina robótica era cosa del siglo XXI,
algo que había surgido en los últimos 5 años. La verdad que no es así. Y me dejaste sorprendido a mí y seguramente a la mayoría de nuestros oyentes. Bueno, gente, para proseguir con nuestra temática, antes abordaremos un espacio publicitario de unos 40 segundos más o menos. La verdad que no les prometo nada. Así que nada, prosigamos con entrar en el espacio publicitario para después seguir con nuestra temática. Doctor Martín Cordón Melilla. Cirugía general, abdominal, abierta y laparoscópica. Cirugía ginecológica. Cirugía oncológica de abdomen y pelvis. Pared abdominal. Hernias y menstruaciones. Lo tenés de lunes a viernes de 15 a 17 horas. Tiene el consultorio Güemes, que queda en la calle Rioja y Remedio de Escalada. Para más consultas, su Gmail es drmartincordon@gmail.com. Muchas gracias. Bueno gente, eso fue todo. Muchas gracias por escuchar nuestro espacio publicitario, auspiciado por el consultorio de nuestro querido compañero Martín Cordón. Bueno Martín, prosigamos. Te quería preguntar acerca de qué sabes de los cyborgs. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Son robots del futuro? Te quiero preguntar eso. ¿Qué sabes acerca de los cyborgs? Bueno, ahora toca hablar un poquito sobre cyborgs. Una palabra medio rara, ¿no? Cuando uno piensa en cyborgs, automáticamente se le vienen a la cabeza 20 millones de cosas de ciencia ficción, que es en realidad como surge en parte el nombre de cyborg. Pero ahora van a ver que voy a comentarle algunos casos y la mayoría de nosotros somos cyborg. Vamos con el comienzo de todo esto. Para que nos hagamos una idea, desde el comienzo del siglo XX, en 1908, se escribe por primera vez sobre una persona con la incorporación de tecnología que puede respirar debajo del agua. Se llama justamente El hombre que puede vivir debajo del agua, de Jean de la Hire. Ese fue el primer cyborg literal que aparece e introduce la idea en el subconsciente colectivo de los cyborgs, si bien con Isaac Asimov y todos los autores de ciencia ficción de mediados del siglo XX se vio notablemente en aumento, y después con las películas ni que hablar. Seguro que si yo les menciono El hombre terminal, El hombre nuclear, La mujer biónica, Robocop, El soldado universal, algunas historietas como el Cyborg, sin ir más lejos, de DC, El inspector Gadget, etc., van a estar dándose cuenta que son humanos que por algún accidente o por cuestión generalmente trágica pierden la función de algunas de las partes de su cuerpo y le incorporan una parte mecánica o tecnológica. Acá, para ser preciso, cyborg quiere decir que se le incorpora algo tecnológico, no necesariamente tiene que ser algo mecánico. No hay que pensar que se destapa el dedo uno y sale un pendrive, o que de la galera, como en el caso del inspector Gadget, sale un helicóptercito. Cuando hablamos de cyborg es cualquier cosa que nosotros incorporemos a nuestro cuerpo, ya sea de forma invasiva como no invasiva, y que mejore el rendimiento o la adaptación de nuestro cuerpo al medio, tal como estamos hablando de la evolución natural que había descrito Darwin en su momento. Es decir, nuestro cuerpo se adapta al medio. En este caso, la mayoría de los casos es por alguna pérdida o por alguna enfermedad, pero en otros casos es a propósito para mejorar nuestra performance. Entonces, vamos a lo que es real. Cuando hablamos de cyborg, si yo te digo, vos sos un cyborg porque tenés un reloj, un smartwatch en tu muñeca, y vos me vas a decir, no, ¿cómo voy a ser un cyborg? Bueno, resulta que tenés tecnología incorporada a tu cuerpo. Ese smartwatch te censa los latidos por minuto, de tal manera que si vos salís a correr te dice con qué frecuencia cardíaca estás y te dice cuántas calorías quemaste en base al peso estimado que vos tenés. Y si encima está conectado está asociado con todos tus otros dispositivos, seguramente recopila mucha más información aparte del estado de tu cuerpo, que solamente el estado de tu cuerpo, sino también tus gustos musicales, qué te gusta escuchar después de hacer ejercicio, y un montón de cosas similares. Entonces, realmente lo tenemos mucho más incorporado de lo que nosotros pensamos. Si yo le doy el ejemplo, por ejemplo, del último libro de Dan Brown, él menciona que la humanidad se va a extinguir para el año 2030, que va a dejar de existir como tal, que nosotros vamos a dejar de ser Homo sapiens y vamos a pasar a ser algo que algunas personas le llaman Robo sapiens. Suena bien, como que vamos a ser robots, pero la verdad es que la fusión tecnología
humano se viene dando desde que nosotros empezamos a desarrollar las primeras herramientas. Solo que hay algunas herramientas que ya las incorporamos como parte de nuestro cuerpo. Ese proceso sí se viene dando de forma mucho más vertiginosa en el último tiempo. Si yo les digo, tu abuelita es cyborg, me van a quedar mirando como ¿cómo hace cyborg mi abuelita? Y bueno, resulta que la abuelita tiene un marcapasos. Y si yo te digo, che, vos sos un cyborg, no, ¿cómo voy a ser un cyborg? Y esa lente de contacto que tenés, que es tu papá es un cyborg, no, ¿cómo va a ser cyborg? Sí, tiene 3 implantes dentales. Son artefactos tecnológicos que los incorporamos a nuestra vida habitual. Y si a eso le agregamos los artefactos tecnológicos que no forman parte de nuestra piel, pero que nos despegamos menos de eso que de nuestra mamá, como por ejemplo los celulares, podemos decir con seguridad que todos somos cyborg. Para que hagamos una idea real de qué tan cyborg somos, a nivel mundial se colocan más o menos unas 400.000 a 500.000 prótesis por año, y estamos hablando de prótesis no removibles, totalmente intracorpóreas. Por ejemplo, clavos endomedulares para gente que tiene fracturado el fémur, reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, prótesis dentales irremovibles y marcapasos que quedan debajo de la piel. Y acá todavía no estamos hablando de cosas que hacemos para motivos extramédicos, porque hay motivos extramédicos para hacerlo. Algunos de los casos más importantes, por ejemplo, es el del primer cyborg que existió adrede. Kevin Warwick es un profesor de cibernética de la Universidad de Reading en Gran Bretaña, y se introdujo implantes electrónicos en su cuerpo con la idea de actualizar su organismo. Lo más curioso es que lo publicó por primera vez en el 2004, pero ya lo había hecho por primera vez en el 98. Y lo hizo más que nada para poder comunicarse por medio de ondas eléctricas con la mujer, pero le permite recuperar información sobre su cuerpo, y en el último tiempo se viene dando muchísima importancia a esto, porque hubieron algunos dichos de Bill Gates, en el cual decía que la humanidad dentro de poco va a tener que usar chips subcutáneos, y la verdad que no es una locura. Imaginémonos un chip que nos permite saber con qué concentración de colesterol, de glucemia tenemos, sin necesidad de estar haciéndonos controles o chequeos anuales. Nos permitiría aumentar muchísimo nuestra salud, y estamos hablando solamente de chips diagnósticos, sin necesidad de que esos chips estén haciendo algo por nosotros, simplemente nos están informando sobre cosas que nosotros no tenemos forma de sentir, porque no hay un sentido para la glucemia, no hay un sentido para la colesterolemia, es decir, la concentración de azúcar en sangre o la concentración de colesterol en sangre. Sin embargo, está recontravisto que la concentración de esas dos sustancias, cuando es muy elevada durante un tiempo sostenido, nos produce deterioros en la calidad de vida y en la esperanza de vida, que si se controlan a tiempo se los pueden evitar por completo. Ahora, para seguir con casos de cyborgs y de otras aplicaciones, les sugiero el de un triste atleta. Y digo triste no porque haya perdido las piernas, que es el sudafricano Oscar Pistorius, sino porque en realidad fue tristemente célebre por haber roto y mantener todavía el récord olímpico y mundial de velocidad en 100 metros, 200 metros, 300 metros y 400 metros llanos para una persona con una doble amputación. Y sin embargo se lo conoce más porque, asesinó a su esposa de 4 tiros a través de la puerta un año después de haber conseguido el récord. Este atleta nació con una enfermedad genética, no tenía peronés, entonces al año de edad le amputaron las 2 piernas y se colocó unas prótesis de carbono que se las hicieron a medida para él, con mucho trabajo de ingeniería detrás, y que cuando las presentó por primera vez en las Olimpiadas de 2012 llamó muchísima la atención de los otros atletas, porque todos corrían con unas prótesis que tenían la forma de las piernas, porque se buscaba dar una buena imagen. Sin embargo, esas prótesis que usaba Oscar Pistorius, que eran como unos arcos hacia atrás, seguro que vieron alguna foto en internet, le daban una ventaja tal que apenas estaba a un segundo de diferencia con la velocidad de Usain Bolt, que ostenta hoy por hoy el récord mundial para atletas no amputados, para atletas no paralímpicos. Es decir, que ese tipo corriendo con unas prótesis en las piernas me saca 3 segundos en una corrida de 100 metros a mí, y eso que no estoy tan fuera de estado. Otros ejemplos de colocaciones de prótesis, de chips, etcétera, solamente con fines lúdicos,
lo podemos ver en algunos artistas. Hay artistas que tuvieron la desgracia, si se quiere, de haber nacido con alguna alteración en los sentidos. Y en este caso hay un artista particular que se llama Jerry Yalaba, que ayudó a otro artista que se llama Neil Harbinson, que tenía una enfermedad que se llama acromatopsia. A es sin, cromo es color y opsia es visión. Básicamente tenía una ceguera a los colores. Y se incorporó un chip, tenía un sistema cibernético que en su cerebro le permitía traducir los colores a sonidos. De tal manera que, imagínate un pintor que no veía los colores, ahora puede escuchar los colores. Algo muy llamativo, eso existe, se llama sinestesia. Hay gente que cuando escucha música ve colores. Era muy común en algunos músicos que se consideran unos astros de la música, sobre todo de la música clásica. Después tenemos algunos casos que son un poco más taquilleros, que son únicamente para llamar la atención. Por ejemplo, hay un australiano de apellido Sterlack que proclamó allá en el 82 ya que su cuerpo era obsoleto y se instaló un tercer brazo mecánico en el que le permitía, mediante algunos impulsos eléctricos, garabatear información. Entre eso logró escribir la palabra evolución y fue considerado como todo un logro en ese entonces. Imaginémonos que fue hace 41 años, ¿no? La verdad que fue un logro. Pero en lo que sí está evolucionando muchísimo esto de los cyborgs es que permite a personas amputadas con estímulos eléctricos tener prótesis que responden a estos estímulos y que prácticamente reemplacen los brazos. Por desgracia, como todo lo que es tecnología y como todo lo que es sobre todo medicina, la medicina tan de punta no está al alcance de todos económicamente. Entonces, fijémonos que acá hay un tipo que en el 82 se instaló un tercer brazo solamente para poder escribir una palabra y salir en una portada de un diario. Y seguramente en la vida cotidiana conocemos una cantidad importante de amputados que tiene que pelear con que no hay una rampa de acceso para silla de ruedas en todas las veredas. Entonces, el gran problema contra el que yo creo que vamos a tener que trabajar en el futuro, los ingenieros, los médicos, todas las personas en general, es en cómo distribuimos la riqueza para que realmente los avances tecnológicos lleguen a todos. Porque, como les repito, Cyborg no es el hombre bicentenario, Cyborg es tu abuelita que tiene un marcapasos. Eso es todo. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Información de alta calidad, la verdad que muy interesante. Me cautivó a mí y seguramente a la mayoría de nuestros oyentes, porque yo también estoy aprendiendo con todo esto, ¿no? Al preguntarte estas cosas. Y nada, gente, llegó el final de nuestro pequeño podcast. Muchísimas gracias por la atención, por la comprensión. También especial agradecimiento hacia nuestro querido compañero, ya que no cualquiera responde estas preguntas con tanto detalle. Y nada, gente, de nuevo muchas gracias por la atención. Si todo sigue bien y si es demandado, seguiremos haciendo podcasts del mismo estilo. Y que tengan un hermoso día. Hasta luego.